Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén.
que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, amén, hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quieras que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quieras que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 te ama. Mujeres de fe, qué rico otra vez un nuevo tiempo que el Señor nos regala para
venir a escudriñar sus escrituras. Espero que sea de mucho provecho para nuestras vidas la palabra que el Señor nos permitió pues preparar en este tiempo, y que sea de gran edificación para tu vida como lo fue para la mía. Que el Señor bendiga este tiempo y que sea un tiempo agradable a sus ojos. Gracias por estar ahí, y bueno, esperemos que el Señor nos abra el corazón a cada una de nosotras en este día. Padre, te damos gracias, maravilloso Dios, por todo lo que haces en la vida de todos nosotros, en la vida de cada una de nosotras. Permite que tu Santo Espíritu esté en este tiempo edificándonos, hablándonos a nuestro corazón, y que tu palabra sea puesta allí en nuestro corazón, sea guardada en nuestra mente y sea aplicada en nuestro diario vivir. Te damos gracias, Rey de Gloria, y permítenos disfrutar de la lectura de tu palabra. Te damos gracias, glorioso Rey, por el regalo de tu Hijo Jesús, y porque nos permites que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, enseñándonos y edificándonos en tu verdad. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Amén y amén. Bueno, entonces qué rico, vamos a viajar pues a través del libro de la Biblia, y les invito para que nos ubiquemos en el Salmo 32. Y quiero, mientras lo vamos buscando, quiero compartirles, Salmo 31, quiero compartirles un poquito sobre de qué vamos a tratar hoy. Y es un tema pues que marca la vida de los seres humanos, y este tiempo creo que es del Señor. Me permitió llamarle esta palabra: protéjase de la culpa. Bueno, entonces, ¿qué es la culpa? ¿Quién será ese enemigo que tú y yo tenemos a diario sobre nuestras vidas? Y se llama la culpa. La culpa en el diccionario quiere decir falta o pecado. Protéjase entonces del pecado, de la culpa, ese que nos acusa. La culpa es invisible, es un enemigo gigante que se para enfrente de nosotros, pero dice que es invisible, ¿cierto? Porque la culpa no la podemos ver ni tocar, pero la culpa está dentro de nosotros. Dice que pesa demasiado. La culpa es algo que pesa en nuestro ser, y que nos va matando lentamente, con terribles dolores. Espero vaya entendiendo un poquito pues entonces qué será la culpa. La culpa es un sentimiento que hay guardado dentro de mí y que empieza a remorder mi conciencia y a socavar todo mi ser a través de un pecado que cometí, pero que no me atrevo a hablarle a nadie de esa gran falta que yo hice. Y es, a ver si nos vamos entendiendo un poquito, se ve mucho en confesión cuando las mujeres buscan conversar con alguien, y es poder contar: cuando tenía 14, 15 años me hice un aborto al escondido, nadie sabe de mi pecado, solamente tú y yo hoy que lo estoy contando, pero tenía que decirlo porque eso socava mi corazón y lastima lo más profundo de mi ser. Entonces es poder que usted y yo nos identifiquemos en esta mañana en encontrar si realmente yo he sentido culpa por algún pecado que ha estado ahí por años socavando mi vida y pesándome horrible sobre mi ser, y de pronto yo no me he dado cuenta qué es lo que me está pasando. Y es tan grande la culpa en alguna de nosotras que hay veces sentimos que hasta nos asfixiamos en el diario vivir, en la noche. La culpa nos asfixia, nos pesa, nos agota, nos pone melancólicas, tristes, y es ese remordimiento dentro de mi ser que me va agotando, ¿cierto? Y hay mucho tipo de culpabilidad de nuestro pecado. Y ahorita les hablaba al inicio, bueno, muchas mujeres han abortado en secreto, solamente su novio, su compañero lo supo, pero en familia y nadie más, y creemos que nadie lo sabe. También nos causa mucho remordimiento o ese sentimiento de culpa cuando nosotras como esposas, las esposas son infieles a su esposo con un familiar, un hermano, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo, y empieza esa otra segunda relación al oculto, ¿cierto? Y viene esa culpabilidad
que la mujer siente un poquito de gozo, placer y mucho miedo a la vez y mucho dolor. Entonces es una relación, bueno, también le pasa a los esposos. Cuando son infieles, ellos entran en una relación, en una doble relación, donde se puede decir que hay gozo o alegría, pero también hay mucho dolor, y ese dolor lo trae la culpa de lo que hacemos y que nos pesa y nos daña, pero es porque es el pecado lo que realmente nos está doliendo. También hay muchos hogares donde los padres adoptan hijos y la pareja decide no contarle a sus hijos que fueron adoptados. Pero al transcurrir del tiempo la misma familia le cuenta a ellos que fueron adoptados y se explota pues esa gran bomba familiar, y la pareja ha guardado ese secreto por muchos años, y eso es algo que socava también la pareja. Abuso sexual, se ve mucho en los hogares, el incesto, el abuso social, el abuso sexual de un padre hacia sus hijos, de un hermano hacia sus hermanas, y todo esto es algo que se va guardando en silencio, y eso es lo que nos causa ¿qué? La culpa, ese sentimiento tan doloroso que hay dentro de nosotros. También en las empresas se ve mucho el robo. En los mismos hogares hay robo, donde una persona está socavando las finanzas y no se sabe quién es, y eso empieza a socavar una relación de dolor en toda la familia, donde se guarda el secreto para que nadie más se vaya a enterar de lo que estamos viviendo, y viene ese sentimiento de culpabilidad sobre nosotros. Entonces hay muchas formas de que usted y yo sintamos esa culpa. Una quiebra económica es algo que también es muy doloroso, y es una quiebra económica también la pareja o el varón trata de ocultar mucho a su esposa o a la familia. Tratamos de aparentar de que estamos bien, de que vamos bien, de que los negocios van bien, pero mentira es que no, que puede haber una quiebra económica y eso asfixia todo nuestro ser, ¿cierto? Y es esa culpa que nos oprime nuestro ser de día y de noche, dice la palabra. Entonces también pude encontrar que a través de la culpa vienen también otros ingredientes que vienen a socavar mi vida. Y vamos a hablar de 3 cositas que llegan a nuestra relación cuando tenemos esa culpa o esa falta o ese pecado que hemos cometido, que todos sabemos que el pecado es ir en contra de las cosas de Dios, ¿cierto? Y entonces entramos en silencio, en penas y en encubrir lo que estamos viviendo. Y a partir de eso empieza esa agonía de la culpa, del silencio que dentro de mí. Y es algo que empieza a hacerme daño, se instala muy adentro de mi corazón, la culpa, que muchas veces yo misma quiero opacar esa culpa, pero ella está ahí socavándome. Y nuestra primera reacción es entrar en ese silencio de guardar, ¿cierto? Entonces quiero invitarles, ya después de este encabezamiento, quiero invitarles para que vayamos al Salmo 32:3, para que miremos pues a través de la culpa que hay en mi ser, de lo que yo he guardado por años, qué va pasando dentro de mí. Salmo 32:3, y dice el Salmo 32:3: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces miremos el silencio, mientras usted y yo callamos ese pecado o esa falta en la que incurrimos, cómo esto va socavando, que ya aquí está hablando que no solamente estoy en silencio y guardé, sino que dice que mientras yo estoy tan calladita, ocultando algo muy tremendo que estoy viviendo, dice que se envejecen mis huesos. Empezamos a afectar ¿qué? Esta parte física nuestra, empezamos también a lacerar nuestros huesos. Dice en silencio, es un silencio ensordecedor y lo único que escuchamos son nuestras propias quejas, los huesos se enferman, se envejecen, nuestra alma sufre y la salud comienza ¿qué? A formar este gran mal, a darle una forma al gran mal, y es la enfermedad física que empezamos a desarrollar dentro de nuestro ser. Vamos a hablar también de las penas.
La pena es un sufrimiento, más sufrimiento y más sufrimiento a través de la culpa que me está golpeando todo el día. Nos quita la vitalidad de la vida, nos la roba toda la culpa. Nos quita, ¿qué más nos quitan las penas? Nos quita el gozo. Y solo hablamos de ¿qué? De aflicción. Lo que me preocupa, lo que me angustia, lo que me duele, lo que mal que me levanté hoy. Y nuestra boca empieza a hablar solamente de ¿qué? Solamente de todo eso que me está atormentando. Es un tormento dentro de mi ser. Esas son las penas. Y el gozo que hace, inmediatamente se aparta de nosotros. Y empezamos a mostrar un rostro, unos ojos, una expresión melancólica, de mucho dolor, de sufrimiento, de tristeza. Y aquí dice, aún de agotamiento. ¿Cómo estás? Cansada, me siento cansada, como que me duele en todas partes y resulta como que no me duele en ningún lado. Y es esas penas que están allí guardadas. Luego sigue el ocultamiento, que es la culpa. La culpa nos oculta, nos aleja, nos aísla. Y vamos matando lentamente ¿qué? Nuestra fe. Dios nos pregunta hoy a usted y a mí. Usted y yo de pronto tenemos algún secreto así intolerable que nos está golpeando todo el tiempo, día y de noche, aquello que está escondido, aquello que está tan guardado allá, ese pecado que tenemos que creemos que nadie lo sabe. Y es algo que tenemos usted y yo guardado, ¿cierto? Entonces hoy yo creo que es un tiempo donde el Señor quiere que usted y yo, lo primero que hagamos es aceptar la culpa, porque muchos de nosotros no reconocemos la culpa, no reconocemos que hay algo que me está socavando y muchas veces pensamos, no, es que yo no sé qué tengo. En mi léxico la palabra no sé es una palabra que a mí no me gusta que me la digan, porque yo sé que todos sabemos que sí sabemos, ¿cierto? Entonces cuando me dicen no sé, es una pregunta evasiva, es una respuesta evasiva. No quiero contarte, no quiero hablar o quiero guardar esto que estoy realmente viviendo. Entonces, reconozcamos nuestra culpa, seamos responsables de nuestros actos. Yo sé que muchas veces cometemos actos que no son rectos, ni a Dios, ni a la sociedad, ni a la familia, ni a esa persona que yo amo. Pero yo creo que el primer paso es aceptar que nos equivocamos, aceptar que hemos cometido un pecado, aceptar lo que yo viví, lo que yo vivo, aceptar, por ejemplo, un divorcio. Un divorcio es algo que cuesta muchísimo, da mucho dolor a los dos, tanto hombre como mujer, sin importar cuál de los dos haya entrado en pecado de adulterio o cuál de los dos esté peleando por finanzas, sin importar eso. A los dos es algo que socava mucho la pareja, socava mucho los hijos, toda la familia. Eso coge una cantidad de gente de dolor y de frustración cuando hay un divorcio. Y quiero hablarles de 3 tipos de culpa. Hoy solamente vamos a tratar que yo soy culpable, ¿cierto? Reconocer mi culpa, porque hay otro tipo de culpa que es que son todos los demás que tienen la culpa. Yo no fui, fueron los demás. Mi hijo pierde el año y entonces yo no acepto que no estuve acompañando o que mi hijo fue irresponsable, sino que el colegio, los profesores, la profesora que tenía no amaba a mi hijo y lo hizo perder el año. Y entonces empezamos a buscar otros culpables. Vamos a mirar 3 tipos de culpa, pero hoy solamente vamos a enfocarnos en esta, en que yo tengo la culpa de mis actos, ¿cierto? Otra culpa es que todos los demás son culpables. Y hay otra culpa que es muy peligrosa también, en el cual yo soy la que tengo la culpa de todo. Todo lo que pasa en esta casa soy yo. Yo soy la única que todo lo hago mal. Y me voy al otro extremo. Entonces está el extremo del que no acepta las culpas, el que las tiene todas las culpas, y está el que los culpables son otros menos yo. Mi matrimonio se dañó porque mi esposo o mi suegra o su familia. Por eso se dañó mi matrimonio. Yo no tengo nada que ver porque mi matrimonio se acabó. La pérdida de la universidad, la pérdida de los hijos, una quiebra también buscamos a quién echársela. Mi esposa gasta mucho, mi esposa le ayuda mucho a su familia, por eso nos quebramos. Cuando me despiden del trabajo, mi jefe,
es que tenía un jefe malo, por eso yo renuncié o me despidieron. Siempre estamos buscando dónde depositar la culpa, menos que yo tenga responsabilidades. Entonces vamos a ir mirando cómo nos enfrascamos de fácil en esos nuestros pecados. Vamos a buscar entonces cómo lograr esa restauración. Hay que buscar esa restauración y la restauración tiene que comenzar hoy aceptando, reconociendo. Usted y yo tenemos que aceptar de que si tengo esos pecados por allí guardados y si tengo que reconocer que hay culpabilidad, siendo mucho más responsables por mis propios actos. Entonces, hoy, ¿qué vamos a tratar de hacer? Apartar la culpa y irónicamente dejar que se vaya cuando usted y yo abrazamos realmente esa restauración. Y tenemos un poco entendido lo que vivió David, ¿cierto? Cuando entró en pecado de adulterio, primero miró, deseó, codició la esposa de otro, entró en adulterio. Luego mandó a matar el esposo de ella, luego tuvieron un hijo. Bueno, entonces esa cantidad de pecado que comete David, pero lo bonito es como Dios muchas veces, espero que este tiempo sea para que Dios esté hablando a su corazón de cómo usted reconocer la maldad que hay dentro de nosotros. Dios usó un profeta, un pastor que David tenía, un sacerdote, para señalarlo con su dedo. Fue y le contó una historia de un gran hombre que se había robado una ovejita ajena, y cómo lo señaló y le dijo: tú eres ese que se robó esa ovejita ajena. Y él reconoce, cae en llanto, dice la palabra, y empieza David a reconocer sus culpas. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos en este tiempo, y es que usted y yo reconozcamos la maldad que hay dentro de nosotros. No minimicemos más nuestro pecado. Nosotros tenemos una costumbre de decir: sí me equivoqué, pero yo ya corregí, o yo sí estaba chateando con alguien, pero nunca me he acostado con él. Yo sí estaba molestando con una muchacha, pero realmente nunca hemos hecho nada. Entonces nosotros mismos cogemos el pecado y lo minimizamos, lo vemos chiquitico, como también para guardarme, ¿cierto? Y yo misma me digo: no, eso todavía no ha sido pecado, todavía falta mucho para ser pecado. Recordemos que los pecados son de pensamiento, de palabra y de obra, ¿cierto? De las tres formas estamos en pecado. Entonces también nos encanta minimizar, decimos una mentirita pequeña, blanca, piadosa, y ya le tenemos nombres a las mentiras, para justificar de que la mentira es bobita, ¿cierto? Es insignificante, perdón. Entonces lo primero que vamos a hacer es reconocer la maldad de mi pecado, ¿cierto? No nos abracemos a ella, no calentemos más eso que está en nosotros. Empezamos a evadir con mentiras también la culpa, y entonces salimos de un pecado y entramos a otros mayores. Entonces vamos a ir rápidamente al Salmo 51, 3 hojitas más hacia atrás, y vamos a mirar cómo David, a través de su gran pecado, el Señor, después del que él reconoce, miremos cómo usted y yo tenemos que reconocer el pecado. Yo lo subrayé en mi Biblia y dice el Salmo 51:1, David le dice: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra todas mis transgresiones, borra todas mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo ahí noté en varias partes cómo David estaba reconociendo delante de Dios su pecado, el propio. Le dice: ten piedad de mí, borra mis rebeliones, lávame de mi maldad. En 2 versículos le dice todo eso David. Él reconoce que ha pecado y le dice al Señor: fui yo el único culpable de toda esta tragedia que sucedió. Muchos de nosotras nos hemos cuestionado, o al menos pues yo me he cuestionado muchos años de mi vida cristiana, me cuestioné por qué se dice que Dios le dijo que él era un hombre conforme a su corazón, después de que David tuvo toda esta cantidad de pecados. Y pude entender cómo Dios veía esa humildad de David cuando
para reconocer sus faltas, que de pronto es algo que le falta a uno, pues ir delante de Dios a reconocer nuestra maldad, ¿cierto? Él le decía, bórrame, límpiame, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dice, límpiame de mis rebeliones, bórralas, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. O sea, él acepta que todo lo que hizo es que horroroso, pues, de grandes sus pecados. Entonces, poder nosotros ir y analizar estas palabras aún que dice el Salmo 51 y dice que solo fueron nosotros empezamos a minimizar, y él sí le habló claramente, le habló de transgresión es rebelión a sus leyes, eso es transgredir, es pasarme de un límite que tengo previsto, ¿cierto? La iniquidad es perversión en el ser humano, eso es iniquidad. Ni siquiera es maldad, es una maldad arraigada, es la perversión. Y David le decía al Señor, tengo iniquidad, soy perverso, lávame, Señor. Pecado es errar, equivocarme, hacer las cosas contrarias a lo estipulado. La maldad es un desastre en el ser humano. Y cómo nosotros entramos en toda esta cantidad de pecados en un momentico. Entonces, mujeres de fe, quiero invitarles a que por un momentico usted incline su rostro allí donde se encuentra y usted tenga ese momento de decir, uy, sí, Señor, ¿cómo he sido yo de pecadora? ¿Cómo he errado, Señor, en mi diario vivir? No solamente mujeres de fe, de pronto si algún varón está allí mirando este tiempo, también le invito a que agache su rostro y empecemos a reconocer esa maldad que hay dentro de nosotros y podamos vivir bajo los estándares de Dios. Cuando usted y yo también decimos, eso es muy difícil, usted mismo está diciendo, no lo voy a hacer. Es poder empezar a conocer los estándares de Dios, venir a su palabra y empezar a buscar. Yo he acostumbrado mucho a leer la Biblia y empiezo a buscar más en un versículo lo que Dios espera de mí, no lo que Dios me va a dar a mí, porque si ustedes miran en un versículo empieza diciendo lo que yo tengo que hacer y lo que Dios va a hacer. Y a mí me encanta mirar cómo es Dios, qué es lo que Dios va a hacer cuando yo me lave de qué, de toda esta maldad que hay dentro de mí, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar por nuestro propio lenguaje. Ya no hay nada que hacer, es que yo soy así, es que yo cometí esos pecados porque a mí me tocó, no había más nada que hacer, no tenía otra forma de vivir, era lo único, no había otro camino. Entonces empezamos a entrar en un elemento de obstinación y de justificación a lo que yo hago. Luego encontré otro ingrediente que hizo David en este Salmo 51 que él aplicó a su vida y fue la confesión. Él vino y se confesó delante de Dios y él le dijo todo lo que había hecho. Y yo miraba que David es un hombre muy inteligente, porque vamos a mirar, el único que redime es Dios, el único que nos lava los pecados es Dios, el único que nos perdona es Dios, no es nadie más. Porque también está el otro grupo de personas que salen a contarle a todo el mundo su pecado y a buscar ayuda por todas partes, pero buscan es una ayuda de consolación a la aceptación por lo que se hizo. En cambio Dios sí nos ajusta un poquito, pero Dios primero que todo no nos quita la salvación a los que ya hemos recibido el gozo de la salvación, ¿cierto? Y que podamos confesarnos delante de Él y que Él nos pueda ayudar. Entonces no es cualquiera que me va a ayudar a mí. La confesión es ser honesto, desnudarme, y ella es la que fortalece, la que nos cambia de aquí adentro hacia afuera.
La confesión, cuando usted por su boca, de su corazón sale y por su boca usted declara su pecado, entonces empieza esa sanidad. ¿De dónde? De adentro de mi corazón, de mi mente, de mis pensamientos, empieza esa sanidad. También empiezo a recibirla, ¿qué? En mi cuerpo físico, que ya lo tenía, ¿se acuerdan al inicio? Que ya lo tenemos, ¿qué? Enfermo. Y entonces empieza ese trabajo tan bonito también de la sanidad cuando yo desnudo mi corazón. Entonces vamos a mirar estos ingredientes que David usó. Está en el Salmo 51:17 y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David fue, ¿y qué hizo David? Él se fue en sacrificio a Dios y se quebrantó delante de Dios, y dice la palabra, y se humilló delante de Dios. ¿Buscando qué? Que Dios no lo desechara, que Dios lo perdonara, y él buscar ese alivio en su conciencia que de día y noche, ¿qué? Le taladraba. Entonces es poder usted y yo ir y buscar esos ingredientes tan bonitos que aún se encuentran pues en la misma palabra, y mirar cómo uno va escudriñando y va descubriendo esa sanidad interior. Por eso se dice que la palabra del Señor nos limpia, nos sacia de gozo, ¿cierto? Porque a medida que vamos descubriendo estas cosas, quiero que vayamos en un momentico 3, 4 hojitas atrás y miremos el Salmo 32, versículo 5, como dice también de bonito. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, voy a confesar las transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ya hablamos de toda la maldad que hubo en David, ¿cierto? Y tan bonito como él tiene esa claridad que fue delante de Dios, y dice que él descubrió todo ese pecado que había en él, que él no la guardó, y confesó todo lo malo que había hecho, y él reconoce que Dios es un Dios que perdonador. Entonces que usted y yo podamos encontrar y hacer como hizo David. Me dije, yo voy a confesar todo mi pecado y buscar ese perdón de él, y dice, y tú perdonaste toda la maldad de mi pecado. Y por eso era que David era un hombre que conforme al corazón de Dios. Él empezó a sentirse limpio cuando reconoció una verdad de lo que él había hecho. Mujeres, no nos engañemos más, no oculte más sus pecados, no guarde más sus pecados. Este es un tiempo para que usted y yo confesemos nuestros pecados, para que cuando Jesucristo venga por nosotros nos encuentre que limpias, descargadas, livianas, sanas, felices. Porque usted y yo a Dios definitivamente no lo podemos engañar, ¿cierto que no? Podemos engañar a otros, pero a Dios no. Quiero que regresemos al Salmo 51 otra vez y hagamos lo que este gran hombre hizo. Él fue y se presentó a Dios. 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Entonces David viene, se presenta delante de Dios y le dice, Señor, aquí estoy y he hecho todo lo malo delante de tus ojos. Pero reconóceme, Señor, y ayúdame. ¿Y qué sentencia me vas a dar después de todo esto que he hecho, cierto? Entonces poder ir y presentarnos delante de Dios y declarar todo aquello. Luego, ¿qué más hizo este hombre? Volvámonos a Dios. O sea, hay una cosa muy delicada en cuanto al pecado. Ya dijimos que la culpa es pecado, y hay algo muy delicado en cuanto al pecado. Cuando el pecado me está acusando, yo empiezo a apartarme ¿de qué? De Dios. Primero que todo me aparto de Él. Empiezo a apartarme de la sociedad, empiezo a apartarme de la familia, y ahí es cuando mis huesos empiezan a envejecer. Porque el pecado lo otro que hace es que nos aparta de los demás y primero que todo de Dios. Entonces vamos a volvernos a Él
declarando que nuestros pecados y buscando esa ayuda. Miremos en el Salmo 51:2 tan bonito. Él va a David y le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Usted y yo en esta mañana, qué rico en este tiempo, podamos ser limpiados, podamos ser lavados con ese gozo del Espíritu Santo y de esa confesión, ser lavados por nuestro Padre Celestial y ser limpiados de nuestro pecado y poder acercarnos a Él, volvernos a Él, para que no estemos tan apartados. Él es el único que nos salva, Él es el que nos borra, Él es el que nos limpia. Miremos todo lo que Dios va haciendo en el caminar de declarar nuestro pecado. Él perdona y olvida nuestros pecados, ¿cierto? Dice también en su palabra que los coge y los tira al fondo del mar. Entonces qué rico que usted y yo podamos vivir sin culpa, porque otra cosa que se roba la culpa, el pecado, es el gozo. El gozo se nos fue hace rato porque los pecados me maltratan muy fuerte. Entonces es poder también buscar esa reestructuración del gozo, encontrar esa libertad de poder vivir, de poder disfrutar, de poder gozarnos. Usted y yo creo que el ser humano mantenemos muchas situaciones inconclusas, a ver si me van entendiendo. Tenemos muchas cosas por allá, como que muchos pendientes, diría yo, pendientes por hacer. Y guardamos y somos la otra semana, en estos días voy a ir a pedir perdón, hice algo malo, tengo que ir a hacer tal cosa, en estos días voy a ir. Y empezamos a posponer en nuestro diario vivir aquellas cosas que nos han robado, ¿qué? El gozo. Y son esas situaciones inconclusas. ¿Ves? Esto está muy bueno. Las situaciones inconclusas en nuestra alma nos quitan y nos arrancan todo el gozo y toda la alegría. Leamos el Salmo 51:8 y es como David también reconocía eso. Le dice: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cómo poder ir delante de Dios y volvernos a Él y regocijarnos con Él para poder encontrar ese gozo que ya se nos fue hace rato? ¿Qué se hizo el gozo nuestro? ¿Dónde lo tenemos? Muchas veces nos levantamos con ansiedad, con un desespero, con una angustia. No sabemos por dónde empezar, no sabemos qué hacer. Nos desequilibramos con tanto que hacer y es una cantidad de información en nuestra mente que nos va robando el gozo y se nos pierde. Realmente, literal, se nos pierde y no sabemos por qué hoy me levanté tan pesada, tan maluca, como tan indispuesta y realmente no tenemos nada. Es que no hay gozo en nosotros y es esa acumulación de pecados o de cosas inconclusas que no hemos terminado de hacer o que tenemos pendientes, o esa cantidad de pecados acumulados allí dentro de nosotros que no hemos confesado y se interrumpe se mete entre soy Dios y yo, y se mete y se entrelaza entre nosotros y nos rompe ese gozo con Dios. Entonces qué rico que en este tiempo podamos usted y yo entender que tenemos que renovar nuestro compañerismo con Dios y con los demás, volver. David le decía a él, miremos el Salmo 11, le decía: no me eches de tu presencia, no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando entramos en esos pecados, lo primero que apartamos es el Espíritu Santo, es el primero que sale de nosotros. Y por eso entramos en esas decadencias tan difíciles del diario vivir. No me quites tu Santo Espíritu. Dios quitó. Entonces uno a veces se queda pensando un poquito: pero ¿cómo así? Entonces Dios sí se enoja y Dios hace esas cosas. Pues tengo para contarles, mujeres de fe, que sí, Dios sí lo hace. También lo encontré en la Biblia. Cuando Dios desechó a Saúl como rey, dice la palabra que Él le quitó el espíritu a Saúl y puso espíritu en David, un nuevo espíritu en David. Entonces miremos nuestros pecados, nuestra transgresión, a todo lo que nos lleva a mujeres de fe, para que nosotros
seamos capaces de ir delante de Él a renovar nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestro gozo, y podamos concentrarnos nuevamente en el futuro. También llegué a una parte donde cuando uno está tan abatido por la culpa y por los pecados, dejo de pensar un poquito más para allá y me mantengo mucho en el pasado de lo que fueron mis pecados. Y entonces los pecados y mi pasado me mantienen presa y me mantienen oprimida, me mantienen encarcelada. Cuando yo vengo y confieso mis pecados a Dios, entonces es cuando yo vengo a ser libre, recobro el gozo y yo puedo volver a tener esa intimidad con Dios y puedo volver a soñar con un futuro, a soñar con cosas que puedo proyectar, a tener una nueva ilusión. Porque muchos de nosotros el futuro se nos va cerrando, no vamos a ser capaces. Entonces vamos a recordar para que oremos. Primero, trate con el pecado. Eso se nos olvida fácilmente, pero no lo podemos olvidar. Tráigalo a Dios, experimente esa limpieza o purificación y busquemos esa restauración del gozo. Llega el tiempo de mirar al futuro. Llega ese tiempo, entonces empecemos otra vez con mucho gozo a buscar al Señor, a soñar, a andar con Él por un camino nuevo, más suave, más dócil y sobre todo muy liviano. Al inicio de este tiempo les decía que la culpa es un enemigo invisible que pesa muchísimo en nuestras espaldas. De hecho, hay muchas mujeres que les saca joroba el pecado. Le saca una joroba tremenda en su espalda y empezamos a andar jorobadas, empezamos a andar dobladas, agachadas. Y es ese peso de la culpa que está sobre mí. Entonces quiero invitarles para que oremos. Espero hayan identificado muchas cosas. Quiero ser muy clara. La confesión es delante de Dios, primero que todo, es delante de Él. No vaya a cometer el error de ir a confesarle a su esposo que usted recién casada estaba mirando a otro hombre. No vaya a hacer eso, porque eso va a dañar muchas cosas. Su confesión, David lo hizo delante de Dios. Delante de Dios. Y en la palabra también sabemos que él tenía muchos sacerdotes que lo alimentaban espiritualmente, le ayudaban, que estaban con él. Él tenía siempre un sacerdote a su lado ayudándole. Él siempre tenía un profeta de mano de él ayudándole. Usted y yo tenemos esa persona que sabemos que podemos confiar en ella. Busque esa persona y declare su pecado, porque es que hay pecados que uno se cansa de pedirle perdón a Dios y uno siente que no se sacia, Yo he tenido en mi oficina gente que viene porque no ha sido capaz de liberarse de la culpa, ¿cierto? Y cuando confiesan esos grandes pecados que los ha acusado, viene esa sanidad. Hoy venimos delante de ti, Rey de Gloria, a decirte, Señor, muéstranos de qué tamaño son mis culpas. Muéstrame, Creador del cielo y de la tierra, de qué tamaño han sido mis pecados. Hay veces tengo que reconocerlo, que lo minimizo, lo vuelvo pequeñito. Yo no le hablo, pero yo no la odio, ni tengo nada contra esa persona, pero no la quiero más en mi vida. Y no reconocemos cuánto dolor hay en nuestro corazón. Busquemos esa sanidad delante de nuestro Padre, que es el único que nos lava y nos limpia y regenera todo nuestro ser. Este caminar por esta palabra me pareció hermosísima, de ver esa restauración que Él nos brinda en su palabra, de ver esa sanidad, de que usted y yo podamos volver a recobrar ese gozo que hemos perdido, para que nuestro corazón se llene de esa esperanza hacia el futuro, hacia ese caminar, esa nueva vitalidad de querer seguir viviendo. Muchas de nosotras de pronto hoy estamos cansadas, agotadas. Hace 8 días compartíamos sobre el desánimo, tan desanimadas y fatigadas, que queremos que ya esto termine, que mi vida se acabe acá. Y no hemos identificado una cantidad de cosas que están agobiando nuestro ser. Padre, permite que en este tiempo muchas mujeres de fe hayan identificado esos pecados ocultos que están allí sin confesar. Hoy te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, porque sé que Jesucristo está a tu derecha, clamando por cada una de nosotras, y que el Espíritu Santo está revelándonos a usted y a mí esas transgresiones que hay allí ocultas y guardadas.
Te damos gracias, maravilloso Salvador, en este tiempo. A ti sea la gloria, la honra, el poder y la majestad. Amén. Amén y amén. Mujeres, quiero invitarles, ya Dios ha permitido que el próximo domingo podamos usted y yo retomar nuestra iglesia. Entonces están pues cordialmente invitados. Queremos invitarles para que se registren, hagan su llamada a nuestros teléfonos para que pidan su cupo en los horarios de culto. El próximo domingo vamos a tener culto 8 de la mañana, 10:30 de la mañana, 2 de la tarde y 4:30 de la tarde. Pero usted debe estar registrada. Registrado, registrada. Recuerde que llegará a tiempo. Se va a cerrar la puerta porque solo es los que estemos registrados. Entonces les invito pues para que el próximo domingo nos encontremos nuevamente. Papito Dios ya nos permitió volver a reunirnos y espero que usted pueda venir con mucho gozo y sin ningún temor, pero eso sí, cuidando mucho nuestra salud. Que Dios les bendiga grandemente.